Abrimos el Sermón de la Montaña en el Evangelio según Mateo, capítulo 5, y leemos de ese capítulo 5 el siguiente texto de los que estamos reflexionando en el apartado que se llama de las bienaventuranzas. Capítulo 5, versículo 9 dice así: Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. No descubro nada nuevo si digo que la paz es uno de los bienes más anhelados en el mundo, pero nunca conseguidos por la humanidad. Desde que el hombre está en la tierra, no hubo nunca un tiempo de absoluta paz. Conflictos, no importa en qué dimensión, más grandes, más pequeños, familiares, individuales, sociales, nacionales, no importa de qué manera, la paz es algo deseado, pero algo inalcanzado todavía en el mundo. Ahora, la vida cristiana se funda en la paz. Cristo hizo la paz con Dios, nos invita a entrar a esa paz por medio de la fe cuando creemos en Él, y la vida cristiana debiera desarrollarse en la esfera de la paz, en la experiencia definitiva de una paz que podemos sentir y tener cada día. Esa paz de la vida cristiana, del transitar del creyente, culmina cuando estemos en la presencia del Señor, donde habrá paz absoluta para siempre y donde el descanso del creyente será, descanso de los problemas, será una realidad experimental y vivencial. Me acerco a la bienaventuranza, la leo de nuevo: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y encuentro en la bienaventuranza las tres cosas que hay en cada una de ellas. Primeramente, la paz. En segundo lugar, la experiencia. Y finalmente, la bendición. Primeramente, la paz. Dejadme hacer una aproximación a este término en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, la paz, en el sentido bíblico, tiene que ver con el alcance de la totalidad de las bendiciones y de la solidez de la vida de la persona. Es el saludo bíblico favorito. Recordáis que en el Antiguo Testamento, cuando dos personas del pueblo de Israel se encontraban, habitualmente se saludaban con el Shalom, paz, deseando paz y también expresando por parte del que saludaba y del que contestaba que realmente había armonía entre ellos y había paz personal. A veces se utilizaba el término paz para referirse al final de una contienda, de una guerra. Cuando tú lees en el libro de Josué, especialmente en el capítulo 9, en el versículo 15, dice que se hizo paz. Quiere decir que aquel conflicto, aquellas batallas, aquella guerra, aquella mortandad que se producía en las batallas había cesado y había un tiempo de tranquilidad, de bonanza. Tiene que ver también en el Antiguo Testamento el término con la prosperidad y el bienestar. Por eso el profeta Isaías, hablando de aquellos que no tienen a Dios, dice que es imposible que haya paz para el impío. Los impíos tratan de animarse unos a otros, pero solo logran una paz falsa. Si me permitís aplicar esto ya en el Nuevo Testamento, en la carta primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 3, dice que un día, cuando diga el mundo paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina. Ahora, la paz es una experiencia de tranquilidad para los que confían en Dios. Isaías capítulo 26, versículo 3, aquellas palabras tan conocidas: tú, refiriéndose a Dios, conservarás, mantendrás, tendrás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Cuando confiamos en Dios, la paz de Dios de comunión que hizo Cristo en la cruz viene a ser nuestra experiencia personal. Y podemos resumir el concepto de paz en el Antiguo Testamento como el disfrute de todas las bendiciones de Dios.
Cuando el hombre es bendecido por Dios y disfruta de sus bendiciones, siente paz. Traslado este término paz al Nuevo Testamento. Y la paz en el Nuevo Testamento aparece siempre vinculada a una persona. Cristo es nuestra paz, dice el apóstol Pablo. Pero el Señor Jesucristo es nuestra paz por dos razones. En primer lugar, porque Él realiza la paz con Dios, restaurando la comunión con Él, que resuelve la dificultad que todos tenemos por causa de nuestro pecado en relación con Dios. Y me voy al Nuevo Testamento, Juan capítulo 14, versículo 27, y oigo las palabras del Señor. La paz os dejo. Es decir, he venido para realizar una obra extraordinaria. La enemistad que tenéis con Dios a causa de vuestro pecado, el impedimento de acercaros a Él porque sois pecadores, lo voy a dejar resuelto, porque yo voy a realizar la paz con Dios. Dios va a cargar sobre mí el precio, el peso, la responsabilidad penal de vuestros pecados, y yo voy a dar mi vida por vosotros, para que extinguiendo esa responsabilidad penal, Dios pueda declararos justificados y podáis vivir una experiencia de paz con Él. Pero algo más. Dios va a colocaros por su Espíritu en mí, dice Jesús. Y estas cosas os he hablado para que en mí, en esta relación, tengáis paz. Juan capítulo 16 y versículo 33. Por esta razón, uno de los nombres de Dios en el Nuevo Testamento es precisamente este, el Dios de paz. Romanos capítulo 15, versículo 33. Ahora, observa el Nuevo Testamento y te darás cuenta que la paz adquiere tres dimensiones en esta parte de la Escritura. Primeramente, hay una paz de relación. Yo miro el trono de Dios y ¿qué descubro? Pues que Dios está sentado en su trono. ¿Y Dios qué es? Dios es justo. ¿Qué más? Dios es santo. ¿Qué más? Dios es omnipotente. Nadie puede, en la condición de pecado, venir al encuentro de Dios. Pero yo me acerco hoy a ese trono y me doy cuenta que el trono de Dios, que es trono de ira por causa del pecado, se convierte para mí en un trono de paz por la obra de Jesucristo. Y miro ese trono admirable, de santidad suprema, ante cuya presencia los querubines no se atreven, los serafines no se atreven a decir otra cosa que santo, santo, santo. Y me doy cuenta que ante ese santísimo Dios yo puedo decir con gratitud y reconocimiento: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Me veo cargado con mis pecados, me veo manchado de mi iniquidad, pero descubro que toda esa cuenta pendiente con Dios ha sido satisfecha y ya no hay para mí ninguna dificultad, ninguna condenación. Y siento la paz de Dios, una paz de relación. Me acerco al Señor Dios Todopoderoso y dialogo con Él como un hijo dialoga con su padre. Bendición grande, la paz en la dimensión de la relación. Pero también aparece la paz de la comunión. Y en Juan 14, 27 dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Esa paz que Cristo disfrutaba como hombre en su humanidad aquella noche mientras los discípulos todos estaban inquietos, es el regalo que me hace a mí y que te hace a ti. Ahora preguntamos, ¿cómo puedo yo vivir la paz que es de Jesús? Nadie puede vivir la paz de otro a no ser que esté incorporado a ese otro. Humanamente hablando, eso es imposible. Pero Dios, por medio de su Espíritu, me toma y me sitúa en Cristo. No solamente me coloca en Cristo, sino que estoy en plena relación con Él, viviendo su propia vida. Cristo se hace vida en mi vida. El apóstol Pablo decía:
porque para mí el vivir es Cristo. Y el mismo apóstol decía, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por tanto, estando en Cristo, vinculado a Cristo, la paz de Cristo se hace experiencia personal en mi vida. Y esa paz de comunión con el Señor es la bendición grande que está aquí en el versículo cuando el texto habla de paz y de pacificadores. La paz es también una paz de esperanza. El tercer concepto de paz en el Nuevo Testamento es de esperanza, porque Cristo dijo a los suyos, no os inquietéis. Vendré otra vez, os tomaré a mí mismo. Y esa paz que produce tranquilidad en el espíritu es aquella paz que escatológicamente hablando mira el futuro y descubre el hogar celestial que el Señor prepara para cada uno de nosotros. Miramos el cielo, miramos las inquietudes terrenales, miramos los conflictos de la vida cotidiana y podemos decir como el apóstol Pablo dice, estas tribulaciones momentáneas producen en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, porque miro el cielo y descubro que todos los problemas de la tierra quedan lejos. Y entro para vivir una experiencia de paz completa y absoluta que perdurará para siempre. Por eso el versículo me impacta. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Ahora, en segundo lugar está la experiencia. Decía antes que la paz está vinculada a Cristo. Y recordáis el texto de Efesios 2:14, en donde el apóstol dice que Él, refiriéndose al Señor, es nuestra paz. Cristo vino al mundo con un programa de paz. Un programa para realizar la paz y para regalar la paz. De manera que el nombre profético de Cristo ya está vinculado al de la paz. En Isaías capítulo 9 y versículo 8 se dice que será llamado admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Los ángeles vienen a proclamar al mundo el nacimiento del Redentor. Aquellas huestes celestiales que se manifiestan en los campos de Belén a los pastores lo hacen con un mensaje extraordinariamente vinculado a la paz. Mirad el canto llamado Canto de los Ángeles en Lucas capítulo 2 versículo 14. Gloria en las alturas a Dios y en la tierra paz. La paz entra por fin en el mundo de los hombres porque el príncipe de paz viene al mundo de los hombres para hacer la paz. La misión que Jesús trajo al mundo es precisamente esta. Permitidme leer Colosenses capítulo 1 versículos 20 al 22. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, ¿haciendo qué? Haciendo la paz. De manera que la misión de Jesús en su primera venida a la tierra era hacer la paz, porque es una misión redentora. También es la razón por la que el Verbo de Dios se hace hombre. Leo nuevamente la Escritura, Hebreos capítulo 2, versículo 14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por temor a la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Vino para hacer la liberación y por tanto para traer la paz. Jesús se hizo hombre
y se hizo hombre para poder humillarse hasta la muerte y muerte de cruz. Miro la cruz delante de mí, o la observo en las descripciones bíblicas, la estudio en la profundidad teológica que contiene y me acerco a ella por la fe y pregunto, ¿por qué muere, Señor? Y la Biblia me responde de muchas maneras, pero una de ellas es, porque en esa cruz, con esa muerte, Dios ha reconciliado consigo al mundo, no tomándole en cuenta sus pecados. La paz lograda en la cruz es una paz, como dije antes, de relación con Dios. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y es una paz que garantiza y asegura la salvación. La salvación no puede perderse porque no es nuestra, ha sido conseguida por Cristo. Y se nos otorga como un regalo de la gracia cuando creemos en el Señor. Es el regalo de la paz personal para el tiempo presente. Recuerda que hace un momento dije que el regalo que Cristo hizo a los suyos es este: la paz os dejo, mi paz os doy. Y esta paz que Dios nos otorga en Cristo y por medio de Cristo se experimenta en la vida por la acción del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. De manera que la paz que yo disfruto en mi vida es el resultado de la acción personal del Espíritu Santo en ella, que está conformándome día a día para hacerme semejante a Jesucristo el Salvador. Nota lo que Pablo dice. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz estará con vosotros. Dios nos ha llamado a la paz. Y nos dice, seguid con todos. Seguid la paz con todos, dice el escritor de la carta a los Hebreos, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Ahora mira el texto. Dice, bienaventurados los pacificadores. La paz en la experiencia personal. Recuerda aquellas palabras también de un salmo. El Salmo 119 y versículo 165. Mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Luego la paz está vinculada a la palabra y dice que no solamente tienen paz, sino mucha paz. Mucha paz tienen los que aman tu ley. Las promesas de Dios en su palabra producen paz en el alma del creyente. Nadie ni nada debe producir inquietud a quien se sabe acompañado y protegido por Dios. Escucha la Biblia. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La calma íntima se produce por la paz del Señor. Segunda a Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 16. Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con vosotros. La paz guarda el corazón, la paz protege la mente con el pensamiento de tranquilidad y aleja la inquietud. El creyente está en paz porque disfruta del poder admirable de Jesús. Y yo siento paz cuando puedo decir con satisfacción, con seguridad y con fe aquellas palabras del apóstol Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora, ¿cuál es la posición para experimentar la paz? Nota lo que dice Pablo. Un día Pablo viene al Señor en oración y dice: Señor, mira, tengo unos problemas personales, una espina, un mensajero de Satanás que me abofetea, sácalo. ¿Y qué le dice el Señor? No, Pablo, bástate mi gracia. Gracia de Dios está presente siempre en las pruebas, porque Dios está a nuestro lado. Y su provisión es permanente, porque no solamente nos ama, está por
nosotros. Dios ayudando siempre en cada circunstancia. Y la palabra de aliento del Señor produce paz, ¿sabes por qué? Porque yo escucho aquellas palabras que son compromiso de Dios. No temas, yo estoy contigo. Y la paz se manifiesta en la vida del creyente por la promesa del príncipe de paz. Nosotros esperamos al príncipe de paz que vendrá para recogernos y sentimos la admirable dimensión de la paz de Dios en nuestra experiencia. Nos acercamos al término de la bienaventuranza. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Ahora, la bendición de la bienaventuranza está determinada y relacionada con un tipo de personas, a quienes aquí se llaman los pacificadores. En el mundo pueden encontrarse personas pacíficas que huyan de los conflictos y de las contiendas, pero aquí el término es mucho más profundo. Pacificador es la persona que vive la paz y busca la paz activamente. Jesús dice: bienaventurados porque son puros para con Dios y pacíficos para con los hombres. Son aquellas personas que observan una conducta pacífica perseverando en la paz para que no se quiebre y restaurándola cuando se ha quebrado. ¿Qué diferencia tiene esta demanda con mi vida y con nuestra vida personal? Ahora, yo pregunto, ¿cuál es la condición del creyente? La condición del creyente es la de pacificador porque es el resultado de vivir a Cristo. Para mí, el vivir es Cristo. ¿Y Cristo qué era? Cristo vino como pacificador e hizo la paz. Por tanto, si somos semejantes a Él, no podemos dejar de ser pacificadores. Y Cristo vino al mundo para anunciar la paz. Pacificador es el resultado de ocuparse del creyente en el Espíritu y la consecuencia del Espíritu ocupándose del creyente. Leo Romanos 8:6. Porque ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu es vida y paz. Las diferencias son notables entre la persona que vive en la carne y la persona que vive en el Espíritu. Yo sé que hay algunos teólogos y algunos que piensan que el creyente no puede ser carnal, que el creyente carnal es una persona que cree que es creyente pero no lo es. Pero bueno, esto es un pensamiento que yo respeto mucho pero que no comparto por una razón. Porque Pablo llama carnales a los creyentes en Corinto. Carnal y espiritual son las consecuencias de dos motores que mueven la vida del hombre. Si estás viviendo movido por la carne que está en ti, no se ha retirado de ti, eres un carnal. Si estás siendo movido por el Espíritu, eres espiritual. Cristo vino para anunciar la paz, para hacer la paz, y el Espíritu nos da a nosotros la bendición de que al ocuparnos, dejarnos conducir por Él, vivimos una vida de paz y somos pacificadores. El que es inquieto vive inquietando y no conoce al príncipe de paz. ¿Cuál es la suprema bendición del texto? ¿Por qué dice que somos bienaventurados? Porque estos pacificadores serán llamados hijos de Dios. Es un título superior a cualquier otro título. Dios reconoce a estos pacificadores como hijos suyos. El mundo los identifica como tales por su conducta que expresa visiblemente la participación divina en la naturaleza de esa persona. Carta segunda de Pedro, capítulo 1 y versículo 4. El mundo debe ver en ellos el carácter del Dios de paz. Los tales buscan en la comunión con Dios expresar lo que Él es y vivir en la esfera de la paz. Bienaventurados los pacificadores. Cuando un creyente no es pacificador, debería preguntarse realmente si es creyente. El Espíritu Santo cambia la vida de contienda en paz.
Y aquellas dos mujeres contendientes y contenciosas que se describe o se mencionan en la carta a los filipenses, Evodia y Síntique. El resultado para ese conflicto, para esa contienda, para que sean pacificadoras, no tiene otra vía ni otro camino que esto: que sean de un mismo sentir en el Señor. Dios nos llama a vivir esta experiencia y el texto nos dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Se cuenta que en una ocasión había dos familias en un lugar de campo, y casi siempre ocurren estas situaciones así, la que voy a referiros. Tenían dos fincas lindantes, una pegada a la otra. Había un trozo de terreno en una de esas fincas que las dos familias por tiempo decían que era suyo. De manera que cuando uno de ellos sembraba algo ahí, el otro iba y le arrancaba la semilla. Si por casualidad nacía algo, los dos se ocupaban de desbaratar lo que allí había, y siempre había un conflicto entre los dos por un pequeño pedazo de tierra. Uno de ellos fue llevado a Cristo, recibió al Señor y se acercó a su amigo al poco tiempo y le dijo: ven, quiero hablar contigo acerca del campo. Ya este amigo o enemigo suyo se armó y se dispuso a discutir: a ver, ¿qué quieres decírmelo? Al campo, tú sabes que al campo. Y él dijo: no, nunca más voy a pelear por esa propiedad. Si tú consideras que es tuya, úsala, siémbrala, yo no voy a meterme más. ¿Pero cómo? Después de tantos años de conflicto entre familias, ahora dices que sí, porque yo estoy buscando la paz entre nosotros, porque Cristo se hizo paz en mi vida. Muy poco tiempo después, este hombre, impactado por el testimonio de aquel que era su enemigo histórico y que se había hecho ahora su amigo, le dijo: quiero que me expliques cómo es eso. Y este le dio una respuesta hablándole de la salvación y de Cristo, y este hombre también recibió a Jesús. Y un buen día se encontraron los dos y dijeron: ¿cómo dividimos la parcela por la que estamos peleándonos? Y los dos se pusieron de acuerdo y dijeron: no hagamos nada en ella, sentémonos todas las mañanas juntos en ese lugar para dedicar un tiempo a la oración. ¡Qué bendición tan grande! Los conflictos desaparecen, los problemas terminan, cuando tomamos esta bendición y la hacemos nuestra. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Que Él añada su bendición sobre nosotros.